Historia de la psicología. 4. Primera parte. La noción de alma entre los griegos. 3. La psicología médica de la antigüedad. 1. Los orígenes de la medicina hipocrática. Aunque no se trate aquí de una historia de la medicina, no es posible dejar a un lado el movimiento al que está vinculado el nombre de Hipócrates, que implica un conocimiento científico y psicológico del hombre en la época de Platón, y en el que se encuentran elementos de psicoterapia, de caracterología y aún de fisiognomía. La medicina anterior en Grecia era sacerdotal. Píndaro nos dice que el héroe curador de todas las enfermedades, alimentado por Quirón en su antro rocoso, Asclepios, el Esculapio de los latinos, cuyo culto se remonta verosímilmente a una decena de siglos antes de nuestra era, curaba mediante dulces encantamientos, pociones benéficas, aplicaciones o con cirugía. Los templos que se le consagrarían más tarde en Kos, en Trica, en Gnido y en Epidauro se convirtieron en lugares de peregrinación y se han encontrado anatemas o exvotos de los enfermos curados. El movimiento hipocrático se vincula a esta medicina sacerdotal, pero al mismo tiempo se aparta de ella por una preocupación de racionalidad comparable a la de la filosofía con relación al mito. No es dudoso, por lo demás, que haya habido en sus orígenes una influencia de las escuelas filosóficas, la de los jonios y con seguridad la de los pitagóricos, además de aportaciones orientales, difíciles de determinar, en particular de Egipto y de la India. Por otra parte, parece ser que la escuela hipocrática engloba el conocimiento de una medicina clínica practicada desde antiguo en Kos y en Gnido, aunque estuviese envuelta en magia. La leyenda se mezcla constantemente a la historia en lo que concierne a la figura misma de Hipócrates, y el problema histórico del padre de la medicina ha suscitado numerosos trabajos. Pero poco importa que él mismo sea o no el autor de unos 70 tratados de Corpus Hippocraticum, que nos han sido retransmitidos por la Escuela de Alejandría y cuyas fechas no pueden ser determinadas. Lo esencial es que constituye un documento excepcional de la vida médica y científica en el siglo V a.C., pues el corpus, a pesar de algunos textos discordantes, muestra constantes que versan sobre la orientación de la medicina y los tratamientos recomendados en casos determinados. 2. Las causas y la curación de las enfermedades. La antigua medicina, por ejemplo, nos enseña cómo surgió la famosa teoría hipocrática de los hombres, expuesta en la naturaleza del hombre, que atribuye al ser humano, considerado como un todo de partes independientes, pero sometido a un ritmo cuaternario que preside todas las cosas. 4 humores: la sangre, el flema, llamado igualmente linfa o pituita, la bilis amarilla, la bilis negra o atrabilis, cada uno de los cuales está relacionado con un órgano particular: el corazón, el cerebro, el hígado y el vaso. Se sabe que esta teoría fundó la teoría caracterológica de los 4 temperamentos: el sanguíneo, el linfático, el bilioso y el atrabiliario, según que predomine uno de los 4 humores, considerados como el producto de la reacción del organismo al medio ambiente, algo así como el punto de conjunción del individuo y el universo. El equilibrio de los humores es la crasis y su ruptura. Enfermedad es la discrasis. El equilibrio amenazado tiene una tendencia natural a restablecerse mediante una operación de química orgánica que modifica, corrige, cuece los humores para expulsarlos, la cocción. Los humores cocidos son expulsados por el sudor, las expectoraciones, la orina, las evacuaciones, los vómitos.
Y esto es la crisis que tiene lugar en días fijos llamados días críticos. Si falta, puede producirse un depósito de alguna parte del organismo que producirá una enfermedad local que resuelve, en cierta manera, la enfermedad general del organismo, abscesos, tumefacción de una articulación, gangrena local, etc. La armonía se considera, así como la condición de la salud y la curación de las enfermedades, como la obra de la naturaleza. El médico no puede hacer más que ayudar a esta última en su lucha para restablecer el equilibrio amenazado. Este desequilibrio puede tener causas diversas. Internas, un exceso de humores, de preocupaciones o de fatiga. Y externas, un cambio brusco del clima, la presencia de miasmas en el aire o un traumatismo accidental. Pero el hipocratismo atribuye un papel esencial al terreno, considerado a menudo como decisivo para la evolución de una enfermedad. La escuela otorga gran importancia al régimen, que debe estar adaptado a cada caso, tomando en cuenta los hábitos del enfermo y las condiciones particulares, edad, sexo, temperamento, resistencia, etc. La medicina hipocrática sabía también que algunos individuos son alérgicos, como decimos hoy, a determinados alimentos. El tratado Régimen de las Enfermedades Agudas contiene una polémica contra la escuela rival de Nido, a la que se reprocha una falta de amplitud y de seguridad en el pensamiento, el recurso a remedios fáciles y uniformes, demasiadas purgas, demasiada leche y suero, etc. Una incapacidad de elevarse por encima de los hechos inmediatamente dados para anticiparse a los síntomas sentidos por el enfermo, pues la escuela hipocrática se preocupa por restablecer un diagnóstico de la enfermedad y reconoce que el mejor médico es el que se muestra capaz de prever. En pocas palabras, el tratamiento requiere un saber empírico, fecundado por la observación y la reflexión. Se ha mencionado a menudo su adagio: hay que ligar la medicina a la filosofía, pues el médico filósofo es el igual de los dioses. Se trata, en este caso, de una determinada filosofía imbuida en un simbolismo realista de los números que atribuye una importancia esencial a determinados ritmos, particularmente cuaternarios y septenarios, y que no separa al hombre, microcosmos, del universo. Al ser humano se le concibe como ligado al cosmos por todas las fibras de su ser físico y psíquico. El corpus no señala esa ruptura con el mundo que caracteriza el surgir de la conciencia humana y que en esa época fueron los sofistas los primeros en poner a la luz. 3. La energía vital y el papel del cerebro. De manera general, aunque se inserte en un contexto metafísico, se predica una suerte de empirismo que se preocupa por la influencia ejercida en el ser humano por el clima, las estaciones, la naturaleza del suelo y en general por todos los elementos del mundo circundante. El aire, en especial, es considerado elemento esencial y el papel que desempeña constituye el tema de una obra, Vientos. El motivo es análogo al que existe en filosofía desde Anaxímenes, la importancia capital del aire que debemos respirar para vivir. Los organismos vivos están condicionados por 3 elementos: la alimentación, la bebida y una energía vital invisible, el neuma, que desempeña un papel primordial. Así, en el hombre como en el universo. Esta fuerza vital que llena el intervalo inmenso que separa la tierra del cielo, anima y hace que se muevan los cuerpos celestes, asegura la cohesión y los movimientos de todo lo que existe. Como alimento del fuego, se halla presente inclusive en el agua del mar, que de otra manera no podría contener animales acuáticos. Este principio fundamental es el aire, fuera del cuerpo, y el soplo vital, dentro de él. Da a la vida lo mismo a los hombres que a los demás seres y organiza defensas naturales contra las enfermedades. Esta importancia
Esta importancia que la escuela hipocrática atribuye al aire está en relación directa con el papel que desempeña el cerebro en el organismo. En el tratado acerca de la enfermedad sagrada, son refutadas las teorías que sitúan a la inteligencia en el corazón o en el diafragma, en favor del cerebro, verdadera sede de la inteligencia. De él parten ramificaciones a todas las partes del cuerpo y en él desembocan igualmente los diversos canales de los sentidos. Influye en todos los humores del cuerpo. Si es herido, sobreviene la parálisis o la muerte. Si está demasiado húmedo, la confusión de los sentidos acarrea la locura. Ahora bien, si en la escuela hipocrática se inviste al cerebro de una dignidad tan alta, es porque el aire, por su mediación, comunica su naturaleza al organismo, es decir, porque desempeña el papel de un intermediario. Basta con reemplazar al aire por el impulso vital, el vital, por ejemplo, para que la concepción nos parezca más profunda que ingenua. 4. El hombre en el universo. En el Tratado de Carnes, el autor deduce del esbozo de una especie de cosmogonía los conocimientos anatómicos y fisiológicos indispensables para el médico. Se trata de un fuego innato que tiene la inteligencia de todo, que ve y oye, que conoce el presente y el porvenir. En virtud de él se explican el nacimiento de las diversas partes del mundo, la formación de los seres vivos y la naturaleza de la salud y la enfermedad. Pues el hombre, en cuanto está formado por partículas de elementos que componen el universo, puede ser considerado como un microcosmos. Al fin de la obra, una teoría septenaria se vincula estrechamente a las especulaciones pitagóricas con los números. La resistencia del hombre normal al ayuno es de 7 días. Los niños tienen todos sus dientes al cabo de 7 años, etc. 2 breves tratados, el feto de 7 meses y el feto de 8 meses, confirman la virtud adjudicada a este número. Igual lo hace el tratado de las semanas, en el que una organización septenaria interviene en la formación del mundo, el transcurso del año, la estructura geográfica de la Tierra, la disposición del cuerpo humano. El conocimiento de la salud y de la enfermedad se reduce al de las relaciones entre los elementos que componen al ser humano y entran en juego en su comercio con el universo, ya que la enfermedad nace de su desequilibrio y en virtud de que se considera que la alimentación y el ejercicio obran sobre estos elementos, al aumentar o disminuir el poder de algunos de ellos, la escuela les atribuye tan gran importancia. Representan a sus ojos factores cuya influencia es más fácil de regular que la de otros, climáticos o geográficos, por ejemplo, cuya acción sobre el ser humano no deja de reconocerse. Numerosas anotaciones constituyen algo así como el embrión de una climatología. Hacen referencia a la acción del clima, que cuando es regular y equilibrado, favorece la belleza física y ejerce una buena influencia sobre el carácter. A las estaciones, que cuando están claramente marcadas, permiten la formación de mayor variedad de tipos humanos, a la vez que refuerzan el vigor del organismo, su energía natural y la agudeza de la inteligencia. A sus variaciones, que repercuten en el proceso de formación de los individuos, diferente en verano o en invierno, durante las sequías o las lluvias. A las diversas consecuencias de un clima uniformemente frío o cálido. La medicina hipocrática tampoco ignoró la importancia de los factores sociales. Observa que el trabajo físico y determinadas costumbres desempeñan un papel en la determinación de la salud o de la enfermedad. Y observa también que las instituciones y las leyes, según el valor del ideal que proponen, tienen repercusiones psicológicas.
A este respecto, se señala una diferencia entre los habitantes de las ciudades griegas del Asia, que se administran libremente, y los de los estados sometidos a una autoridad despótica, tratado de los vientos, de los lugares y de las aguas. 5. La sabiduría hipocrática. En pocas palabras, los tratados del Corpus consideran al hombre como solidario en su doble aspecto físico y moral, en su medio natural y social. Se ha podido calificar de humanismo médico a la doctrina que se desprende de los tratados, por cuanto no encierra solamente el enriquecimiento de conocimientos particulares en el interior de una técnica, sino también de un ideal del hombre, encaminado a fomentar y salvaguardar una verdadera sabiduría humana. Se incita al médico de la escuela a que nunca pierda de vista el bien y la utilidad de sus semejantes, a que se cuide de no emprender nada que pueda serles nocivo. El autor de los preceptos recomienda a los médicos no entregarse al boato, despreciar lo superfluo y la fortuna, ver a veces gratuitamente a los enfermos, prefiriendo el placer del reconocimiento al de un vano lujo. Si se presenta el caso de socorrer a un extranjero o a un pobre, estos son los primeros a los que se debe atender. No se puede amar a la medicina sin amar a los hombres. Hay allí un ideal elevadísimo de la práctica médica y aún de lo que llamamos hoy el respeto a la persona, de que da sobrado testimonio el texto del famoso juramento. Lo que prevalece en el comportamiento médico y lo orientan es la fe en un orden universal benefactor, el sentido de los límites humanos. El médico hipocrático no debe emprender nada temerariamente, preferirá abstenerse antes que causar perjuicio. El primero de sus deberes consiste en no dañar, pues no admite que el ser vivo, por la intervención de una razón inmanente al instituto, segrega en ciertas formas defensas naturales regeneradoras. La fisis en la escuela hipocrática designa tanto la naturaleza individual. Es así lo que nosotros llamamos constitución, como la naturaleza humana en general, caracterizada por la acción de un agente desconocido que cura las enfermedades. Pero si la naturaleza es la gran sanadora, la utilidad de la medicina estriba en el auxilio importante, a veces decisivo, que puede aportarle. En pocas palabras, la idea de una solidaridad entre las partes del organismo, la preocupación por el conjunto en cuanto a la estructura del ser vivo y las condiciones postuladas en su equilibrio y de su florecimiento, nos remiten a la existencia de leyes naturales que hay que respetar. En el tratamiento de las enfermedades, la preocupación por las condiciones generales de higiene, alimentación, baños, paseos, ejercicios, desempeña un papel preponderante. El régimen saludable trata de ella, y la antigua medicina declara que el arte médico por entero podría redescubrirse por intervención de la reflexión sobre la alimentación que conviene tanto al hombre sano como al enfermo. Este respeto por las actividades naturales se suma a una gran discreción por lo que toca a los remedios. Y el arte de curar es el de seguir el camino por el cual cura espontáneamente la naturaleza. Como todo lo que existe en el universo, las enfermedades son divinas y naturales a la vez. La epilepsia no se sustrae a esta regla. El tratado de la enfermedad sagrada pone en tela de juicio su carácter excepcional y la conveniencia de su tratamiento por la magia. Dios, que es fuente de pureza, no puede manchar al hombre y es impío recurrir a tales prácticas. La epilepsia tiene como causa un movimiento desusado de la flema que impide al aire, portador de la inteligencia, llegar al cerebro, que es el órgano central de la vida psíquica. Otra explicación de esta enfermedad aparece en el Tratado de los Vientos, en el que se afirma el papel preponderante de la sangre y la circulación normal en el equilibrio de las funciones intelectuales. Pero la explicación no es menos natural. Se trataría de una perturbación de la naturaleza de la sangre y de su recorrido por el cuerpo. 6. Aspectos psicoterapéuticos.
Hay en la colección hipocrática preocupaciones que constituyen una forma avant la lettre de esa medicina que llamamos hoy psicosomática, pues los médicos de Cos prestaban atención a las interferencias que se establecen entre el organismo y el psiquismo. Los tratados de las epidemias, sobre todo, en los que se estudia el alma humana que se desarrolla hasta la muerte, la conciencia que se regocija o se aflige y que se manifiesta inclusive capaz a veces de autoscopía, nos dan testimonio de ello. Se les recomienda a los médicos que no choquen inútilmente con los enfermos, que cuiden su lenguaje, sus ropas, su aspecto físico y aún su olor, y que no dejen de prestar atención a estos pequeños detalles que pueden crear un cuadro agradable. Algunos tratamientos, aunque parezcan menos eficaces en sí mismos, son aconsejables de preferencia si el paciente los acepta mejor. Aforismos. Para estimular al organismo, el médico recurrirá en algunos casos a una verdadera acción psicológica, despertando en su paciente sentimientos que acrecienten su vitalidad. Las epidemias contienen inclusive la anotación de un caso en que el médico recurre a la autosugestión al persuadir a su enfermo, mediante una ingeniosa estratagema, de que el pus se está escapando de su oído. En los humores, algunas observaciones hacen referencia a la fuerza de carácter de las diversas circunstancias de la vida y a la incapacidad de dominarse, gusto por las bebidas fuertes, juegos de dados o a los diversos aspectos de la actividad psíquica, las búsquedas, las preocupaciones, las emociones, etc. Se observa que el pensamiento es afectado a veces por encuentros fortuitos que interesan la vista o el oído, y que algunos hechos exteriores, frotamiento de una piedra de molino, caminata a lo largo de un precipicio, aparición de una serpiente, etc., pueden tener repercusiones inesperadas, y que los sentimientos y las emociones ejercen una acción particular sobre partes correspondientes del cuerpo, sudores, palpitaciones. En cuanto al sueño, el autor del régimen declara que el estado en que el alma disfruta de su plena actividad, la que indirectamente quiere decir que posee menos vitalidad en estado de vigilia, en que los órganos de los sentidos, en cambio, trabajan más. En cuanto a los ensueños, la escuela hipocrática distinguía dos clases: aquellos cuyo carácter adivinatorio da señal de un origen sobrenatural, y los sueños cuyas imágenes pueden proporcionar al médico indicaciones acerca de las preocupaciones del que duerme, o inclusive acerca de los sutiles cambios que sobrevienen en su organismo antes de que se manifieste verdaderamente la enfermedad. Elementos de fisiogonía aparecen en algunas observaciones, como las de que los rubios que tienen la nariz puntiaguda y los ojos pequeños son en general malvados. Si tienen la nariz aplastada y los ojos grandes, son comúnmente buenos. O cabeza grande con ojos negros grandes y nariz gruesa y chata son signos de bondad. 7. De Hipócrates a Galeno. La obra de Hipócrates ejerció una influencia sin igual en la medicina de la antigüedad. Se la dogmatizó muy pronto y constituyó el objeto de un estudio muy cuidadoso por parte de la escuela de Alejandría, y encontramos todavía los fundamentos esenciales de la misma en el segundo siglo de nuestra era en Galeno, cuya influencia prevaleció hasta el Renacimiento. En Alejandría, el respeto con que se rodeó al corpus Hippocraticum no impidió que se hiciesen investigaciones originales favorecidas por las condiciones de vida y de trabajo ofrecidas a los sabios que disponían de laboratorios y estaban autorizados a practicar disecciones. El médico latino Celso nos informa, inclusive, de que Herófilo, el médico más eminente de su época, que fue también gran ginecólogo y partero, sometió a la vivisección a criminales que le cedía Ptolomeo Sóter, pero esto es muy dudoso. Sea como fuere, Herófilo, además de los trabajos sobre los órganos de los sentidos y la estructura del ojo, describió el cerebro, al que consideraba la sede principal de las sensaciones, aunque haya confundido los ligamentos y los nervios,
reconoce a estos últimos en relación con el cerebro y la médula espinal. Un papel importante en los procesos sensoriales. Admite que los seres vivos están sometidos a la acción de 4 fuerzas: nutritiva, cuya sede es el hígado; excitante, cuya sede es el corazón; sensible, cuya sede son los nervios; pensante, cuya sede es el cerebro. Y ve una relación estrecha entre la respiración y las pulsaciones, pues admite en los pulmones una sístole y una diástole, análogas a las pulsaciones cardíacas. Preguntándose por los sueños, les atribuye, según su naturaleza particular, un triple origen: divino, orgánico o psíquico. Un contemporáneo de Herófilo, Erasístatro, 330-250 a.C., que se entregó también en Alejandría a investigaciones anatómicas y fisiológicas, atribuye a la sangre un papel privilegiado en relación con el de los demás humores del organismo. En cuanto a Galeno, sus concepciones están enmarcadas en una fisiología finalista, pues ve en el hombre un alma que se vale de un cuerpo. Distingue el neuma, considerado por él como esencia de la vida, el neuma psicón, cuya sede es el cerebro, pero que interesa también al sistema nervioso. El neuma soricón, espíritu vital, manifestado por los latidos del pulso que mantienen el calor del organismo, y el neuma psicón, espíritu natural, cuya sede es el hígado, que asegura la nutrición. Estos 3 neumas rigen funciones más diferenciadas a las que se considera como facultades naturales de los órganos del cuerpo: atractiva, alteradora, retenedora y expulsadora. El papel de la respiración tiene importancia capital por cuanto asegura la continuidad de la vida por una regeneración continua del neuma vital, que aspiran del aire los pulmones y los poros cutáneos. Se encuentra igualmente en Galeno la noción del hombre como microcosmos. A los 4 elementos fundamentales del macrocosmos, fuego, aire, agua, tierra, corresponden lo caliente, lo frío, lo húmedo, lo seco, así como los humores principales del organismo: sangre, flema, bilis amarilla, bilis negra. La resultante de la mezcla humoral es el temperamento: sanguíneo, flemático, bilioso, atrabiliario. Observador y aún experimentador en fisiología, sobre todo, practicó cortes de la médula espinal a diferentes niveles y observó las parálisis provocadas. Galeno fue un espíritu más dogmático que Hipócrates, quizá porque vivió en una época menos inclinada a la tolerancia que la de su gran precursor. Estableció en principio el tratamiento de los contrarios por los contrarios, reservado por Hipócrates a las enfermedades cuyas causas parecían evidentes. Para las enfermedades consideradas endógenas, la medicina hipocrática recomendaba el tratamiento por lo semejante, y, proclamando una mayor fidelidad a su pensamiento, la escuela homeopática afirmaría el principio de similia similibus curantur,